Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. El 2001 será un gran año para todos. Eso decía Fernando de la Rúa al terminar el primer año de su mandato anunciando el blindaje. Los 4 ajustes aplicados misteriosamente no habían logrado reactivar la economía, así que apenas empezó en marzo de 2001, el presidente dio por terminada la gestión de Machinea al frente del Ministerio de Economía. Su reemplazante sería Ricardo López Murphy, un ultraliberal que no era para nada bien visto por los otros 2 líderes de la alianza, cosa que a de la Rúa le importó poco y nada porque lo nombró ministro de Economía sin consultarles. Al fin de cuentas, él, como presidente, pretendía tener mayor autonomía frente a Alfonsín y Álvarez, quienes, enojadísimos, no asistieron a la jura de López Murphy. Así, envuelto en una crisis política dentro de su propio espacio, ya esas promesas de renovación institucional habían quedado atrás, en el olvido, parecían de otra vida y habían sido hechas apenas un año atrás. A partir de ahí, de la Rúa se planteó un solo objetivo: salvar a toda costa la convertibilidad y así evitar la crisis económica. Por otro lado, el Frepaso, parte de la UCR, los gobernadores, la CGT de Daer y de Moyano, todos pusieron el grito en el cielo con la designación de López Murphy. Sabían que se venía un feroz ajuste fiscal y que eso no los iba a beneficiar para nada. Pero hubo gente que festejó. Por un lado, el sector menemista del peronismo, y por otro, distintas consultoras económicas como Fiel, el SEMA, la Asociación de Bancos Argentinos, el FMI, el Banco Mundial, el BID, los mercados. Apenas asumió López Murphy, la bolsa subió un 8% y el riesgo país bajó un 10%. Y también festejaron en la Embajada de Estados Unidos, of course. El embajador James Walsh afirmó: "Yo lo conozco desde hace muchos años. Es una persona sumamente capaz, un economista mundialmente conocido y comparte la filosofía de todas las democracias basadas en los mercados abiertos, de crear las condiciones para que el sector privado pueda crecer". Sí, López Murphy compartía todo eso y quedó clarísimo en el programa económico que presentó. Consistía básicamente en un enorme recorte del gasto público, especialmente en las áreas de salud, asistencia social, ayudas regionales y educación. Por ejemplo, a las universidades públicas se les recortaría 361 millones en 2001, es decir, el 20% de su partida presupuestaria. Y al año siguiente, 2002, 541 millones, el 30%. Mientras que a la enseñanza terciaria se le recortarían 220 millones. Además, pretendía reducir un 30% de los puestos estatales, terminar con todos los subsidios y las exenciones fiscales, llevar adelante las privatizaciones pendientes, Banco Nación, la Casa de Moneda y la Lotería Nacional, y profundizar la flexibilización laboral. El plan cayó como una bomba. Apenas lo anunció, renunciaron los ministros radicales Storani del Interior y Hugo Jury de Educación. El gremio docente se entera, ¿se acuerdan los de la Carpa Blanca? Que le habían levantado como un gesto político hacia De la Rúa. No solamente amenazaron con volver a colocarla, sino que decretaron un paro de 48 horas. También la CGT de Moyano y la CTA decretaron paros nacionales para el 5 y el 6 de abril. El plan fue anunciado un viernes, así que después vino un fin de semana de muchas reuniones y mucha rosca, y finalmente López Murphy fue despedido a primera hora del lunes, solo 3 días después de anunciar el ajuste. De la Rúa lo había convocado para evitar la crisis económica, pero terminó agravando la crisis política. Cavallo, que ya había sido llamado para formar parte del gobierno, fue nombrado ministro de Economía. Y todos le dieron su apoyo, incluso Alfonsín, que había sido uno de sus principales detractores. Hasta las 2 CGT y la CTA le dieron el ok. De hecho, Moyano anunció que se levantaban los paros que habían sido convocados para el 5 y el 6 de abril. A pedido del gobierno, el Congreso aprobó otorgarle poderes extraordinarios por el periodo de un año. Cavallo podría subir y crear impuestos, modificar el presupuesto nacional y reformar varias áreas del Estado, entre muchas otras medidas.
Lo curioso es que Cavallo era parte del gobierno, pero no era parte de la alianza. De hecho, había arreglado con el PJ para presentar listas conjuntas en las próximas elecciones legislativas. Rari. Bueno, en realidad no tan rari, porque si el plan económico salía bien, quien quería llevarse todos los réditos era Cavallo y su partido APR, no la alianza. Que por cierto ahí hubo como una rosca para que Álvarez vuelva, pero como jefe de gabinete, una especie de relanzamiento de la alianza original, pero de la Rúa se negó tajantemente. Y atenti con esto. ¿Por qué se negó? Porque a partir de ahí el gobierno sería encabezado por él y por Cavallo, mientras el Frepaso y la UCR quedaban cada vez más afuera. La situación era complicada. El riesgo país arriba de los 1000 puntos, los depósitos bancarios y las reservas del Banco Central en caída libre, una corrida bancaria con una fuga de más de 13.000 millones de dólares y las tasas de interés arriba del 50% anual. Cavallo suspendió la mayor parte del ajuste de López Murphy, anunció un seguro para desocupados y un impuesto para las transacciones financieras. Pero su principal medida económica fue la modificación de la ley de convertibilidad, que él mismo bautizó convertibilidad ampliada. Además del dólar estadounidense, el peso argentino incorporaba como moneda de respaldo al euro. La idea era generar lo que se llama una canasta de monedas, suponiendo que en algún momento la magia de los mercados haría que el dólar y el euro valieran lo mismo en cuanto al peso. Esto, me río porque es un delirio astronómico, esto que Cavallo llamaba factor empalme, supuestamente iba a ocurrir en 2002. Es decir, que el peso iba a seguir siendo convertible y con un valor que resultaría de la cotización promedio entre ambas monedas. ¿Cómo iban a lograr eso? No lo sabían ni siquiera ellos. Era tan delirante que hasta los mercados, el FMI, el Banco Mundial, el Tesoro estadounidense, todos salieron a repudiar la medida. Porque modificar la ley de convertibilidad era asumir que el peso estaba apreciado, que el respaldo en dólares no iba a poder durar mucho tiempo más y que en algún momento, tarde o temprano, iban a tener que devaluar. Para contrarrestar esa desconfianza de los mercados y del FMI, Cavallo autorizó nuevos aumentos para luz, gas, teléfonos, televisión por cable, transportes y trenes, un recorte en la Agencia Nacional de Seguridad Social, ANSES, y hasta se empezó a rumorear un posible arancelamiento de las universidades públicas. Con tanto ajuste fiscal, con tanto recorte, era lógico que las redes sociales se intensifiquen. Que las protestas sociales se intensifiquen. Y fue lo que pasó. Aumentaron las protestas sociales, aumentaron los piquetes y aumentó la represión por parte del gobierno. La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, afirmó: no es la gente la que sale espontáneamente a las calles, sino grupos absolutamente organizados por dirigentes que tienen por objetivo manejar una porción de planes de empleo y tener una organización permanentemente movilizada. Bullrich, junto con el ministro del Interior Ramón Mestre y el secretario de Seguridad Enrique Matov, endurecieron los mecanismos de represión en todo el país, con la misma metodología de siempre: intervención de los jueces y accionar conjunto de las policías provinciales y la gendarmería. Especialmente en General Mosconi, otra vez General Mosconi, donde hubo represión, torturas, arrestos, heridos de bala y 2 muertos: José Oscar Barrios y Carlos Santillán, lo que provocó una fuerte organización popular y que los vecinos, junto con las organizaciones piqueteras, tomaran el pueblo, al punto que se hablaba de Mosconi como una ciudad con gobierno piquetero, o incluso se hablaba de la comuna salteña. Aún así, a pesar del aumento de la represión, las protestas y los piquetes seguían multiplicándose por todo el país. El 24 de julio, en La Matanza, se llevó a cabo la primera Asamblea Piquetera Nacional, con grupos y delegados de casi todas las provincias, siendo la Federación Tierra y Vivienda de Luis Delía y la Corriente Clasista y Combativa de Juan Carlos Alderete las organizaciones anfitrionas. En nombre de la Mesa Nacional del Polo Obrero, para decir que aquí hemos trabajado dando un ejemplo de democracia obrera en una asamblea que seguramente va a marcar el curso futuro por sus métodos, por sus programas y por sus resoluciones. El movimiento piquetero era muy heterogéneo, lógicamente estaba dominado por desocupados, pero también participaban gremios, docentes, partidos políticos, jubilados, vecinos, vecinas, vecines, y a su vez las distintas organizaciones también tenían objetivos diferentes. Por ejemplo, algunas pretendían movilizar las bases y hacer una revolución, otras aspiraban a formar ciertas alianzas con los sindicatos o incluso frentes electorales con los partidos políticos. Lo cierto es que a pesar de estas diferencias pudieron acordar un plan de lucha mínimo.
Cortes de ruta progresivos de 24, 48 y 72 horas para agosto exigían la derogación del nuevo ajuste, la liberación de los piqueteros encarcelados, el retiro de la Gendarmería de Salta, aumento de planes sociales y un programa de seguro de desempleo y formación. Además, convocaron una segunda Asamblea Piquetera Nacional para principios de septiembre, en la cual evaluarían los resultados obtenidos con ese plan de lucha. El 31 de julio se realizó la primera de las 3 jornadas de cortes anunciadas en la primera Asamblea Piquetera Nacional. Era la primera vez que grupos de desocupados de todo el país coordinaban protestas a nivel nacional. Fueron 200 puntos de protesta en todo el país, con más de 120.000 personas, porque a los cortes de ruta se sumaron protestas de estudiantes universitarios, jubilados y paro de empleados estatales y docentes. Pero a pesar del éxito de las 3 jornadas de protesta, los grupos piqueteros no lograban consolidar un frente unido. Y las enormes diferencias internas entre los distintos grupos eran cada vez más fuertes. Así que empezó a haber una polarización cada vez más creciente entre el bloque formado por la Federación Tierra y Vivienda y la Corriente Clasista y Combativa, que eran 2 organizaciones de tendencias sindicales muy cercanas al peronismo, que tenían una estrategia de acción conjunta, de formar alianzas, de negociación, y por otro lado, organizaciones más intransigentes como el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez, el MLT, que no querían ninguna alianza con el peronismo ni con el sindicalismo, sino un movimiento puramente piquetero que tuviera mayor autonomía. Y los problemas internos escalaron hasta tal punto que cuando se realizó la segunda Asamblea Piquetera Nacional el 4 de septiembre, solo participaron 14 organizaciones. La ruptura ya era un hecho. Mientras tanto, el gobierno anunció la reestructuración de la deuda. Después de negarlo por todos lados, finalmente reconoció que el Estado no estaba en condiciones de afrontar los vencimientos que habían acordado. Esa reestructuración fue anunciada con el nombre de Mega Canje, ideado por Domingo Cavallo y por el secretario de Política Económica, Federico Sturzenegger. Y consistió en canjearle a los acreedores bonos de corto y mediano plazo por nuevos bonos de largo plazo. Spoiler, más que mega canje, fue una mega estafa. Hubo quitas de capital de hasta el 30%, tasas reales del 15% y la mayor parte de los tenedores de deuda que participaron del mega canje eran tenedores locales. Adivinen quiénes, las AFJP y los bancos privados. El gobierno lo definió como todo un éxito. Todo un éxito para las AFJP y para los bancos, pero pésimo para el pueblo argentino, porque gracias al megacanje la deuda creció. Y además, a pesar de ese éxito, entre comillas, la calma duró muy poco. El riesgo país volvió a crecer y volvieron la fuga de capitales y las caídas de depósitos y reservas del Banco Central. De la Rúa pretendía mostrarse como un líder con carácter, pero a la vez prudente, moderado. Pero lo que gran parte de la sociedad veía era un presidente totalmente sobrepasado, sin rumbo claro, incapaz, con cada vez menos credibilidad y pésimo al momento de comunicar. Estoy hablando de la Rúa, aclaro. Además, cada vez eran más comunes las burlas y las imitaciones en distintos medios de comunicación. Desde shows humorísticos hasta medios gráficos mostraban al presidente como una persona incompetente, desorientada. Y hay que decir que De la Rúa les daba bastante tela para cortar. Por ejemplo, en plena crisis política por la renuncia de Álvarez, fue un programa de televisión, supuestamente a explicar la situación, pero terminó hablando de la merluza. Se han dado situaciones inéditas o increíbles. Sí, por caso lo del que, Senado, que se acabara, no, por caso quiero decir que se acabara la merluza. No, por caso quiero decir que se acabara la merluza, por ejemplo. Después, en el programa más visto del prime time, se confundía los nombres, no encontró la salida del estudio. Y a toda la gran familia de esta audiencia de Telenoche, que realmente es una audiencia vasta, importante. Bueno, uno en un programa en vivo de televisión, por ahí tiene que ver este tipo de cosas. Lamentablemente no era nuestra intención. Que bueno. Ya que ahora todos saben que yo le digo lo que tienen que hacer de la Rúa, por favor, le quiero decir, Fernando, la pastilla de esta noche es la verde, no la roja. ¿Ok? Gracias. Vacilaba al dar explicaciones y en el peor momento de la crisis le pidieron que le dé un mensaje a los argentinos y no tuvo mejor idea que decirles que consuman y que vivan la vida con alegría. Y ese es el mensaje que le doy a todos los argentinos. Confiemos, consumamos, vivamos la vida sin miedo,
En ese contexto, los conflictos entre el gobierno nacional y las provincias no paraban de acrecentarse, sobre todo por el tema de las transferencias. De la Rúa acordó con los gobernadores pagarles lo que les correspondía, pero no en pesos, sino en bonos llamados letras de cancelación de obligaciones provinciales, más conocidos como LECOPS. La idea era que estos LECOPS sirvieran para apoyar las economías regionales, para pagar impuestos, pero lo cierto es que comenzaron a circular por todo el país como un tercer medio de pago, llamado cuasimoneda. Los distintos negocios empezaron a aceptar LECOPS como medio de pago, además de pesos y dólares, así que las provincias decidieron emitir sus propias cuasimonedas y así poder hacer frente a sus obligaciones. Llegaron a haber 16 tipos de cuasimonedas en todo el país. Por mencionar solamente algunas, los patacones en Buenos Aires, el federal en Entre Ríos y los quebrachos en Chaco. Sin financiamiento externo y con la situación cada vez más dramática, el gobierno decidió aplicar un nuevo ajuste, el más grande de todos los aplicados hasta entonces, la Ley de Déficit Cero. Parece un chiste, pero fue presentada un 9 de julio, día de la independencia argentina, porque con esta ley, según de la Rúa, se podría efectivizar de una vez la independencia económica. Rarísimo esto de efectivizar la independencia económica con un recorte de 3.000 millones de dólares, el doble de lo que había intentado López Murphy. Lo que sí, esta vez, de la Rúa, que insisto, no tenía nada de tonto, pidió que fuera el Congreso quien aprobara la ley para así comprometer a todo el arco político. A pesar de que el peronismo, la UCR y el FREPASO no apoyaban la ley, tampoco tenían demasiada opción, porque no aprobarla sería empujar al gobierno al abismo y permitir que la economía explote por los aires, y eso también sería responsabilidad de ellos. Así que el Congreso aprobó la Ley de Déficit Cero, que por supuesto fue aplaudida por el FMI, porque si Argentina lograba cumplir con la meta de déficit cero, podía seguir recibiendo los desembolsos que habían sido pactados en el blindaje. Así que durante julio y agosto la ley trajo cierta calma financiera, la calma que antecede al huracán. Repasemos, toda la estrategia del gobierno hasta entonces había sido mantener la disciplina fiscal, cumplir a rajatabla con el FMI para así poder seguir recibiendo desembolsos y ganar tiempo hasta la llegada de ese supuesto factor empalme. Pero de un día para el otro pasó algo que cambió el escenario mundial y por lo tanto el panorama del gobierno. Por este avión que chocó contra una de las torres, en la parte superior, evidentemente un accidente pese a un día claro en la ciudad de Nueva York. Bueno, no nos adelantemos a que sea exactamente un accidente. Se imaginarán, ¿no?, que después de los atentados del 11 de septiembre, para Estados Unidos lo que pudiera pasarle a la economía argentina importaba poco y nada. Y para colmo, la ultraortodoxa Ann Kruger reemplazó a Stanley Fischer en la subgerencia del FMI, con lo cual el panorama para Argentina era bastante complicado. Quiero expresar mi pesar y el de todos los argentinos frente a los tremendos atentados ocurridos en los Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno de la Rúa se solidarizó con Estados Unidos y empezó a buscar desesperadamente la forma de no desaparecer de la agenda de Bush, y lo hizo poniendo a disposición todo lo que Estados Unidos necesitara para la guerra contra el terrorismo. Así, de la Rúa y distintos funcionarios declaraban en todas partes que la guerra contra el terrorismo no admitía matices y que Argentina debía formar parte, que Argentina debía sentirse agredida y a sugerir el envío de tropas argentinas a Afganistán. Obviamente que la ayuda militar que Argentina podía darle a Estados Unidos era nimia, insignificante, aunque es cierto que Bush necesitaba que la mayor cantidad de países apoyen sus acciones para así darle legitimidad a la guerra, pero sabemos que iba a bombardear Medio Oriente con o sin el apoyo de Argentina. Aún así, de la Rúa logró que Bush lo reciba en la Casa Blanca, una reunión que fue apenas de 30 minutos y no sirvió de mucho. En septiembre la recaudación se desplomó un 14%, con lo cual ya estaba claro que la meta de déficit cero no se iba a cumplir. Desmoronamiento de la actividad industrial, de la construcción, del consumo, manifestaciones y piquetes por todo el país. Ese era el panorama de Argentina cuando se llevaron a cabo las elecciones legislativas de 2001. Elecciones que se sabía el gobierno iba a perder por goleada, tanto que intentaron suspenderlas con la excusa de que ningún partido tenía que aprovecharse de la crisis política y económica.
Duhalde y Alfonsín insistían en la idea de un gobierno de unidad nacional y de terminar con el modelo económico, pero De la Rúa rechazaba tajantemente esa idea. Yo garantizo el rumbo del modelo, el cual está muy firme y no se va a cambiar. Cuando se habla de un gobierno de unidad y se publica eso, es para instalar a un jefe de gabinete que cree un gobierno de salvación, como si el presidente no tuviera el papel constitucional que le compete. Podría llamarse conspiración. A lo que Alfonsín respondía: si ellos siguen interpretando que todo lo que se diga es parte de un complot para disminuir la autoridad presidencial, se hace muy difícil el diálogo. El 14 de octubre se llevaron a cabo las elecciones legislativas y los resultados fueron un verdadero terremoto político. No sorprendió tanto el enorme grado de abstención porque si se comparan los números venía habiendo una abstención creciente desde 1983. La verdadera novedad fue el llamado voto bronca, el voto en blanco que se sextuplicó llegando a alcanzar el 23,30%. En muchos sobres introducían mensajes denunciando la corrupción de los políticos, fotos del dictador de Costa Pobre, el personaje de Alberto Olmedo, fetas de fiambre, preservativos, fotos de Bin Laden. Sí quería hacer una observación interesante. Entre las elecciones legislativas del 97 y las de 2001, la Alianza perdió 4,5 millones de votos. Y el voto bronca en las elecciones de 2001 fue aproximadamente de 4,5 millones. Con lo cual, si de bronca se trató, fue bronca contra el gobierno de la Alianza. Más específicamente contra De la Rúa. El gran perdedor de las elecciones fue él. Y Cavallo porque perdió el 85% de los votos con respecto a la elección anterior. El gobierno de la Alianza se encontraba al borde del abismo. Solo faltaba dar el último paso para caer al vacío. Y ese paso vendrá con la medida más dramática de todas las tomadas hasta entonces: el corralito. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. Este fue el cuarto capítulo de una pequeña serie en la que vamos a recorrer detalladamente cómo se llegó al estallido de diciembre de 2001. En el próximo capítulo, el último, vamos a ver cómo la implementación del corralito terminó por hacer estallar la crisis política, económica y social. Vamos a ver las jornadas del 19 y 20 de diciembre, la caída del gobierno de la Alianza y los intentos de salida de la crisis, primero con Rodríguez Saá y después con Duhalde. Como siempre digo, si llegaron hasta acá es porque el video les gustó, así que denle like, suscríbanse al canal haciendo clic en la campanita, dejen algún comentario, eso también es muy importante para ayudar al algoritmo de YouTube, y quien quiera colaborar para que yo siga haciendo videos como este, puede hacerlo comprando un cafecito o quienes viven fuera de Argentina por PayPal. Pero si no pueden colaborar con dinero, saben que también pueden hacerlo compartiendo por todos lados este video para que este canal sea cada vez más conocido. Nos vemos en el próximo video. Chau.